Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grande y poderosamente, que el amor de Dios, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea siempre sobre sus vidas. Amén. Qué hermosa presencia, qué manifestación tan sobrenatural, tan palpable, tan visible, tan evidente. Dios confirmando una vez más en nuestros corazones que el Espíritu Santo ha estado y seguirá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Hoy va a ser una mañana, hoy durante los 3 servicios estoy convencido de eso, porque así lo mostraba el Padre. El Señor va a traer respuestas, el Señor va a mostrar salidas, el Señor va a traer victorias que nuestra mente quizás jamás imaginó. Quizás no estábamos preparados para eso, quizás pensamos que ya Él se había olvidado de muchas cosas, pero crea, confíe, tenga la certeza, la seguridad y la convicción de que Dios, en el nombre de Jesús y por medio de su Santo Espíritu, lo va a hacer realidad. Amén. El día de hoy traigo una enseñanza, una corta reflexión, la cual he titulado La necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio. Quiero agradecer primeramente a mi amado Padre Celestial por esta oportunidad, por este privilegio, por esta bendición que al menos una vez al mes nos regala a mi esposa y a mí de poder estar trayendo y compartiendo con ustedes la hermosa y poderosa palabra de Dios. También a nuestro amado pastor Ender Vargas, a la pastora Xiomara, por esa confianza, por la oportunidad que han depositado en nosotros y que es un privilegio estar nuevamente con todos ustedes creciendo, escudriñando, meditando en la palabra de Dios y juntos creciendo cada día más en sus caminos. Amén. La necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio. Si pueden, por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 15. Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 15. Voy a leer este pasaje de la versión Reina Valera de 1960 y leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de tu presencia, mi Dios, para colocar nuestras vidas, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu en tus preciosas y poderosas manos, Señor. Hoy te pedimos una vez más que seas tú por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, trayendo paz, trayendo unidad, trayendo consuelo, trayendo respuestas, trayendo restauración, trayendo edificación, trayendo esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes darnos, Señor. En el nombre de Jesús, derrama tu amor, tu unción, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tú hoy seas propicio a cada necesidad y a cada petición, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me utilices con poder, pero únicamente, Señor, y solo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Cedo el control absoluto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque solo tú lo tienes desde antes y hasta la eternidad, Padre Santo. Gracias te damos por las cosas grandes, extraordinarias, poderosas y sobrenaturales que en esta mañana tú vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén, gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, dentro de estas 4 preguntas que encontramos en este pasaje bíblico, de hecho, todo este pasaje bíblico, solamente 2 versículos, mis hermanos, nos muestran desde todo punto de vista, de hecho cierra así, cuán maravilloso, cuán extraordinario es predicar la hermosa y la poderosa palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, para ponerlos un poco en contexto, cuando leemos los versículos que están o que preceden a los versículos 14 y 15, desde el 1 hasta el 13, mis hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo está hablando de manera enfática, o está haciendo, mejor dicho, pudiésemos decirlo así, una analogía entre lo que es la justicia de Dios por medio de la ley de Moisés y la justicia de Dios que es por medio de la fe. Pero dentro de todo este panorama deja algo muy en claro.
Y ya ustedes van a ver por qué les estoy explicando esto solamente a manera de introducción. Deja algo muy en claro, y es precisamente que la salvación es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que todo aquel que invocare ese nombre, que todo aquel que confesare, que aceptare públicamente el nombre de Jesucristo, será salvo. Porque con el corazón, dice la palabra de Dios, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos nosotros sabemos eso. Y no solo eso, mis hermanos, sino que dentro de ese mismo contexto, él agrega que todo aquel que en él, se está refiriendo a Jesucristo, que todo aquel que en él creyera, que todo aquel que invocara ese nombre, que todo aquel que confesara ese nombre, jamás sería avergonzado. Es decir, que nos está hablando de salvación, nos está hablando de vida eterna, pero dentro de nuestras vidas como hijos de Dios y como cristianos hay una promesa, que jamás vamos a ser avergonzados. Hermano, es difícil entender o buscar verdaderamente promesas, excepto lo que nos aguarda a nosotros allá en la eternidad, más grande que estas. Pero aún así, aún a sabiendas de que todo está escrito, de que Dios mostró, de que Dios reveló por medio de su palabra, mis hermanos, hay personas que hoy en día, eso no es un secreto, todos lo sabemos, ya vamos a hablar inclusive algunas estadísticas, que no han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aún a sabiendas de todas las hermosas y maravillosas promesas que están escritas en la palabra de Dios. Alguno dirá, ¿por qué? Si el evangelio es tan lindo, si yo como cristiano ahora que entiendo todo es tan maravilloso, ¿por qué cuesta tanto llegar a los pies de Cristo? Mis hermanos, hay muchas razones. Algunos autores alegan inclusive que es sencillamente personas que nacieron para ser rebeldes, que son rebeldes y que se niegan sencillamente a creer en el Dios Todopoderoso. Hay otra razón, que cada quien prefiere seguir viviendo a su manera, prefieren seguir viviendo con un estilo de vida muy determinado, muy desordenado, bajo pecados ocultos, haciendo cosas que no le agradan a Dios desde ningún punto de vista. Esa es otra de las razones. Otra de las razones es sencillamente que no creo en eso, que no tengo tiempo para creer en el evangelio, que no le he dado la importancia que verdaderamente amerita eso como tal. Pero hay otro aspecto dentro de los muchos que pudiésemos citar en esta mañana, mis hermanos, es sencillamente que muchas personas no han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque jamás han escuchado hablar de Jesús. Así de sencillo, mis hermanos. Y dentro de este contexto, ahí es donde nosotros en lo colectivo como iglesia y nosotros en lo individual como verdaderos hijos de Dios jugamos un papel crucial y un papel preponderante para que esos que están afuera, para que esos que no conocen de Cristo puedan llegar a los pies y también poder alcanzar la promesa de la salvación y de la vida eterna. De eso se trata todo eso. ¿Queremos hacer discípulos? Sí. ¿Queremos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Pero lo primero, hay un condicionante dentro de esas 4 columnas que mencionaba el pastor Mario. Hay un condicionante que es preponderante y es ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Es ir y predicar primeramente la palabra de Dios, mis hermanos. Y es aquí, repito, en donde usted y yo jugamos ese papel. Y por eso hoy en día es imperativo que llevar la palabra de Dios y que predicar el evangelio ya no sea importante, ya no sea tan necesario, sino que sea extremadamente urgente. Ciertamente hay una necesidad de predicar el evangelio, pero ya dejó de ser más que una necesidad y algo importante, y por eso el título de la enseñanza se ha convertido en algo urgente. Usted dirá, pero bueno, entonces toda la vida ha sido importante predicar el evangelio. Sí. Toda la vida ha sido urgente predicar el evangelio. Sí, pero ya vamos a ver por qué hoy es más importante y es más urgente que años atrás. Hermanos, las estadísticas mencionan que el cristianismo, hay países, para la gloria de Dios, en Sudamérica ha crecido bastante el cristianismo, pero cuando lo totalizamos, cuando sacamos una media o sacamos un promedio desde el punto de vista estadístico, el cristianismo ha crecido solo un 1.17%. Entonces la gente dirá, eso no es nada. Bueno, pero crecimos. Mientras estemos creciendo, todo estamos bien. Pero cuando vemos la tasa de natalidad y de crecimiento a nivel global, ha sido de 1.18. Es decir, que el cristianismo ha crecido en función a lo que ha crecido la población mundial. Entonces cuando lo llevamos a promedios, a estadísticas, decimos entonces no ha crecido. Porque si creció el mundo y nosotros crecimos un 1%, pero seguimos al mismo nivel, no hemos crecido nada. Hay otras estadísticas, mis hermanos, que mencionan que de 8.000 personas, de 8.000 habitantes que somos actualmente en este mundo, más de 3.400 millones de personas jamás, no estamos hablando de las personas que han despreciado a Jesús, no estamos hablando de los que han rechazado el evangelio y la palabra de Dios. 3.400 millones de personas aproximadamente nunca en su vida han escuchado hablar de Jesucristo.
se llaman inclusive bajo ese proyecto denominado Josué, las tres no. No hay iglesia, no hay palabra de Dios y por supuesto no hay cristianos dentro de esas comunidades y sociedades que se llaman comunidades y sociedades no alcanzadas. Imagínense el papel tan importante que jugamos nosotros como iglesia y como hijos de Dios en estos tiempos para revertir esas estadísticas. Ahora, ha cumplido la iglesia y nosotros como hijos de Dios esa gran comisión a cabalidad, con eficiencia y con efectividad. Eso es una pregunta que debemos responder cada uno de nosotros. Muchísimos autores alegan que la iglesia de hoy en día, de estos tiempos, la iglesia apóstata, no ha cumplido verdaderamente con la gran comisión, sino que se ha sumado a algo que se le conoce como la gran omisión. Quítele la C, en vez de comisión, omisión. Pero que ese no sea el caso de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Que nosotros verdaderamente movidos por el fruto del Espíritu Santo salgamos a predicar el Evangelio y hagamos que otros también lleguen a los pies de Cristo. Amén. Así como lo dijeron en estos días, cuando pasó un equipo, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que llevar esa palabra, mis hermanos. A eso estamos llamados. Ahora bien, y esto solo a efectos de que entendamos la verdadera importancia de lo que es la gran comisión, y cómo el amor de Dios se ve reflejado o se ve manifiesto desde todo punto de vista sobre esta instrucción, sobre este mandato, sobre esta ordenanza de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura el Evangelio, bautizándolos, haciendo discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora usted dirá, sí, esa es una instrucción y ese es un mandato que me dejó Dios, pero ¿cómo yo puedo ver el amor de Dios reflejado en medio de ese mandato? Porque de repente yo considero que ese no es mi don, porque yo no tengo tiempo para hacerlo, porque no es verdaderamente lo que a mí me mueve. A mí me encanta estar en el estacionamiento, me encanta estar predicando, me encanta estar metido en un salón de clases, pero el Evangelio, llevar el Evangelio a las calles, verdaderamente no es lo mío. Entonces, no sé si es un mandato, no sé si verdaderamente yo tengo que cumplirlo. Vamos a ver qué es verdaderamente lo que quiere Dios y cómo Dios está presente y todo su amor en medio de esa instrucción. Fíjense que por más de 4,000 años, yo he mencionado esto en un par de oportunidades, quizás con más detalles, ahorita lo voy a hacer muy superficialmente. Por más de 4,000 años, mis hermanos, la humanidad, estoy hablando desde antes de Cristo, estoy hablando de todas las dispensaciones, menos la dispensación de la gracia. La humanidad lo único que hizo fue desagradar a Dios. La humanidad lo único que hacía era hacer todo lo contrario a lo que Dios estaba demandando de ellos, a lo que Dios les estaba exhortando por medio de los profetas. Volveos a mí para que yo pueda volverme a ustedes. Y eso fue precisamente lo que la humanidad nunca hizo. Hubo rebeldías, hubo desobediencia, hubo iniquidades, hubo aberraciones sexuales, aberraciones desde todo punto de vista. Hubo sacrificios imperfectos, mis hermanos. Y así pudiésemos citar muchísimas cosas más. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos? Porque usted y yo, cada uno de nosotros y la humanidad, si seguíamos actuando conforme a lo que ya veníamos haciendo desde la creación, ¿saben qué nos esperaba? El infierno. Aunque no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero eso no es lo que nos esperaba. El lago que arde con fuego y azufre. No había otra salida, mis hermanos. Solamente Cristo podía hacer un sacrificio que agradara al Padre. Solamente Cristo podía hacer un sacrificio perfecto, aceptable para el Creador de los cielos y de la tierra. Él mismo le dijo allá en Hebreo: Padre, ofrenda, holocausto, sacrificio y expiaciones por el pecado no quisiste. Y no solo eso, sino que no te agradó, sino que no te agradaron. Heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad. Quita todo lo primero para establecer esto último. Y sabe que en esa ofrenda y en ese sacrificio dice la palabra de Dios que usted y yo fuimos santificados. Gracias a ese sacrificio perfecto que Cristo hizo una vez y para siempre, usted y yo fuimos justificados, fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados de todos y cada uno de nuestros pecados con el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y gracias a ese sacrificio perfecto, a usted y a mí, hoy en día se nos ha dado el privilegio, la oportunidad y la potestad, no solamente de ser hechos, sino también de ser llamados hijos de Dios. No hay algo más grande que eso, iglesia. Ahora ustedes van a ver que tiene que ver esto con la gran comisión. Ya vamos a ver a dónde los quiero llevar, mis hermanos. Y gracias a ese sacrificio perfecto, el Padre envió al otro Consolador que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cuesta entender, después que hemos conocido a Jesús, después que hemos caminado con Jesús, dejar que Jesús se fuera. ¿Cómo íbamos a entender eso? Cuando vimos milagros, cuando vimos transformaciones desde nuestra vida, desde adentro hacia afuera, ¿cómo íbamos a dejar que Jesucristo se fuera de nuestras vidas?
Y estoy hablando como si cada uno de nosotros fuésemos esos discípulos, al lado de Jesús, caminando con Él durante 3 años y medio, durante todo su ministerio terrenal. Era imposible, pero el mismo Jesús dijo, les conviene, es preciso, dicen otras versiones, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Padre jamás enviaría al otro consolador que venía ¿para qué? Para ayudarnos, para capacitarnos, para enseñarnos, pero también para redarguirnos, pero también para inquietarnos, pero también para producir en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para interceder por nosotros con gemidos indecibles y a podernos hacer entender cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Si Jesús no hubiese ascendido, si Jesús no hubiese vencido en la cruz del Calvario, el Padre jamás hubiese enviado al Consolador, el Consolador que prometió estar con cada uno de nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Ustedes seguirán preguntándose qué tiene que ver esto con la gran comisión. Ya vamos a desenrollar todo esto. Hermanos, ustedes saben por qué hizo todo esto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese sacrificio perfecto. Cristo no era necesario, no se tenía que despojar de todo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, no parecido, igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se hizo hombre. Él no tenía que hacer eso, mis hermanos, pero lo hizo. El Padre, ese amor nació en el corazón del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces estamos viendo de dónde nace el amor, cómo se sacrifica el Hijo y cómo viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestros corazones hasta que usted y yo como iglesia seamos arrebatados. Pero ¿por qué lo hicieron? En una sola palabra, ¿por qué hizo todo eso ese Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Por amor. No hay otra palabra. Por amor a cada uno de nosotros. Se entregó, se sacrificó y dio su vida. Usted sabe que a Cristo nadie le quitó la vida, ¿no? Cuando decimos que lo mataron, que lo asesinaron, que quién lo entregó, si los gentiles, si los judíos, si su propio pueblo. ¿Quién verdaderamente entregó a Jesús? Él mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios por amor a cada uno de nosotros. Pastor, pero todavía no me ha dicho que tiene que ver todo esto con la gran comisión. Todo. Porque dentro de este plan divino, dentro de este plan poderoso, dentro de este plan maravilloso, dentro de todos esos eslabones y todas esas cadenas de prelación que desenlazan y terminan allá en la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar nosotros por toda la eternidad, a Dios le ha placido, amada Iglesia Filadelfia, que seamos usted y yo los que tengamos un papel importantísimo dentro de toda esta historia. A Él le ha placido que seamos usted y yo los que prediquemos la palabra de Dios. A Él le ha placido que usted y yo como iglesia y en lo individual llevemos las buenas nuevas de salvación a toda criatura por todo el mundo. A Dios es su infinito amor. Él lo pudiese hacer, Él pudiese terminar esta historia a la perfección de un día para otro. Pero a Él le ha placido que nosotros como sus hijos tengamos ese rol también, entre comillas. El protagonista es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un rol bastante importante. Le ha placido que seamos usted y yo, mis hermanos, los que mostremos que Cristo venció a la muerte, que Cristo hoy tiene las llaves de la muerte y del Hades, que Cristo venció a la muerte, venció a todo principado, venció a toda potestad y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre cada uno de ellos. Mis hermanos, no hay más grande que eso, esa oportunidad que nos dio Dios de mostrar que Cristo no solamente tiene las llaves de la muerte y del Hades, no solamente que Cristo se entregó, no solamente que Cristo está glorificado, sino que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Dios quiere que usted y yo seamos como iglesia y en lo individual que mostremos que solo en Cristo hay sanidad, que solo en Cristo hay restauración, que solo en Cristo hay libertad, que no hay otro nombre, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación, amada Iglesia Filadelfia. Eso es lo que Dios en su infinito amor quiere que usted y yo hagamos. Él lo puede terminar. Él puede colocar en las mentes y en los corazones de toda persona que Cristo, solamente en Él hay salvación, que Cristo solamente es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro por el cual podamos llegar al Padre si no es a través de Él. Lo puede hacer en un segundo, pero le ha placido que usted y yo tengamos esta intervención y esta participación. Amén. Eso como introducción. Ahora bien, para desglosar algunos puntos muy, muy cortos, recuerden la temática, el título de la enseñanza como tal.
la necesidad y la urgencia de predicar el evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es movernos y abrir nuestros labios para predicar el evangelio. ¿Qué es movernos? Es activarnos. ¿Qué es movernos? Es levantarnos de nuestra silla y ver con compasión a aquellos que tienen ceguera espiritual, aquellos que todavía tienen un velo, aquellos que todavía no conocen de Jesús. No estoy hablando de dejar la iglesia vacía y que a partir de esta prédica o a partir de este mes, de todas las prédicas que se van a dar, la iglesia va a entender que solamente tiene que estar en la calle y la iglesia totalmente vacía. Pablo advertía de eso, que muchos tenían por costumbre o por mala costumbre dejar de congregarse. Entonces no se refiere a eso, pero sí tenemos que llevar el mensaje a nuestras oficinas, a nuestros trabajos, a nuestras familias, a todo aquel que podamos, a nuestros vecinos. Levanten la mano, yo creo que hoy vamos a levantar la mano varias veces. ¿Quién tiene al menos un familiar que no se ha convertido, que no conoce de Cristo? Al menos un familiar. Todos, hermanos, el 90-95%. O sea, hay trabajo que hacer. ¿Queremos hacer discípulos? Queremos que lleguen aquí, que bajen a las aguas y que puedan ser bautizados para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si queremos hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es sembrar la semilla. Lo primero que tenemos que llevar es la hermosa y poderosa palabra de Dios. Ahora hago dos preguntas. ¿Quiénes de los que están acá dentro del bosquejo, quiénes de los que están acá sentados en este momento están porque alguna vez alguien les predicó el evangelio? Si no, yo no sé dónde estaría. Se los confieso, de verdad. No sé dónde estaría en este momento. Pero estoy aquí porque alguien en algún momento, hace 13, 14 años, nos dio una palabra a mi esposa y a mí. Si no, no estaría aquí. Es imposible que estuviera sosteniendo este micrófono en estos minutos. Estaría quizás amanecido después de haber venido de una rumba, de una parranda, de un viaje, de comenzar a tomar un viernes y terminar en otro lado de la ciudad, regresando un domingo. ¿Qué hice? Gasté esto, hice este show. No lo sé. No lo sé, estoy seguro, estoy casi convencido que estaría en ese caso, en ese contexto, en ese escenario ahorita. Pero porque Dios en su infinita misericordia, utilizó a alguien para que ese alguien me diera palabra a mi esposa y a mí. Y hoy para la gloria de su nombre pudiésemos nosotros dar de gracias lo que ya Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Y quiénes de los que están acá están porque sencillamente tomaron la decisión por cuenta propia venir en algún momento a la iglesia? Bueno, hoy me provocó conocer una iglesia cristiana, voy a ir y ya. Salga lo que salga, voy a ir con los ojos cerrados. Si no me gusta el que está predicando, me voy de una vez. Y si me gusta, me quedo. Nadie levanta, les da pena. Yo siempre he dicho que la cámara está de allá para acá, pero vamos a poner dos, Pastora Carmen y a producción. Una aquí y otra allá, para que ustedes también salgan en la foto, porque el único que sale son los pastores y los ancianos que nos paramos aquí a predicar. Ustedes también tienen que salir. Por allá levantó la mano solamente una persona. Es decir, que estadísticamente, bueno, mientras la probabilidad exista no se puede descartar. Dos, hay otro valiente allá. Pero está bien, lo que estamos viendo es que la mayoría vino porque alguien en algún momento les predicó la palabra de Dios. ¿Saben qué? Eso mismo debemos hacer nosotros. Eso mismo que hicieron con nosotros es lo mismo que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer por los demás, salir, predicar, evangelizar y testificar quién es Cristo. Así de sencillo. No solamente quién es Cristo, no solamente por lo que Él es, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuarta pregunta, la tengo así en el bosquejo. ¿Quién tiene al menos un motivo para estar agradecidos con Dios? Ahí sí las levantaron demasiado rápido. Esto es un récord, en menos de un segundo. ¿Quiénes tienen al menos un motivo para estar eternamente agradecidos con Dios? Todos, ¿verdad? Entonces salgamos y demostremos con hechos que verdaderamente estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salgamos y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, amada Iglesia de Filadelfia. Salgamos y demostremos con hechos que amamos al prójimo como a mí mismo. Y no solamente que amo al prójimo como a mí mismo, sino, como dijo él, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Un nuevo, no estaba eliminando los anteriores, como yo los he amado. Entonces salgamos y demostremos con hechos que verdaderamente amamos al prójimo, así como Cristo nos amó a nosotros. Salgamos, como todos estamos agradecidos, no digamos solo de la boca para afuera, que confiamos, que creemos y que aceptamos todo lo que Dios ha hecho en mi vida y que eso es un motivo suficiente para vivir agradecido, pero no lo demuestro con hechos. Jesús no solamente dijo que nos amaba, el Padre no solo dijo que nos amaba, sino que con hechos lo demostró. Envió a su Hijo. En todo momento lo que dice lo demuestra con hechos.
Aquí está mi promesa, aquí está cumplida. Aquí está tu profecía, aquí están las profecías cumplidas. Todo lo que Dios dice, lo hace y lo cumple, hermanos. Salgamos y demostremos con ello sencillamente que valoramos y que recordamos a diario el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y ¿saben qué es bonito? Salir y demostrar con hechos, como dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, que no nos avergonzamos del Evangelio. Salir y demostrar con hechos que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios, ahorita que estamos hablando de no avergonzarnos del Evangelio, porque esa forma parte de la estadística negativa del cual, ¿por qué los números no se incrementan? Mis hermanos, dice la palabra de Dios en los 3 evangelios sinópticos, Marcos 8, creo que Lucas 9 y Mateo 10, que todo aquel que se avergüence de Jesús y de sus palabras, otras versiones dice que todo aquel que se avergüence de Jesús y de sus enseñanzas y lo niegue delante de los hombres, ¿usted sabe qué va a hacer Jesucristo con nosotros? Él también se va a avergonzar delante de nosotros y nos va a negar delante del Padre, delante de su Padre que está en los cielos. No debe haber nada más feo que eso. No debe haber nada más feo que eso. Les decía en este primer punto que es tiempo de movernos y abrir nuestros labios. Pero alguno dirá, ¿por qué es tiempo? Si siempre ha sido tiempo. Desde el momento en que Jesús delegó y dio la instrucción, esa ordenanza y ese mandato, ¿ha sido tiempo o no? Pero ¿sabe qué? El tiempo está cerca. El tiempo está cerca para que ese que se fue como un cordero regrese pronto. El tiempo está cerca para que ese que humillaron, para que ese que maltrataron, para que ese que vejaron, para que ese que escupieron, para que ese que desnudaron y arrodillaron y golpearon a más no poder. El tiempo está cerca para que ese hombre manso y humilde que conoció la tierra vuelva y venga a gobernar, a reinar y a juzgar, pero ya no como un corderito, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo está muy cerca, por eso digo que este primer punto tiene un condicionante y es el tiempo. Debemos movernos con tiempo, mis hermanos. En este sentido, es urgente predicar la palabra de Dios con autoridad, con convicción, con seguridad, con denuedo, pero sobre todo con amor, amada Iglesia de Filadelfia. No importa que nos critiquen, no importa que nos cuestionen, no importa que se burlen, no importa que nos digan locos, no importa que nos den la espalda. ¿O acaso no lo hicieron con Jesús? Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo van a hacer con nosotros. No se van a burlar, no nos van a dar la espalda, no se van a reír. Por supuesto que lo van a hacer. Pero usted sabe que dice la palabra de Dios en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, está hablando Jesucristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Tengo esto siempre claro. Y el que a mí me desecha, ahora habla él en primera persona. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Desecha al que me ha enviado. Usted lleve la palabra. La instrucción es, no, yo no voy porque cada vez que voy a predicar, que voy a evangelizar, me salen con groserías, me dejan hablando solo, me dicen que si estoy loco, me dicen que por qué no creo en este yeso, en este palo, en este bloque, por qué no creo, o sea, entonces tengo que intentar justificar algo para convencerlos a ellos, en vez de verdaderamente movido por el Espíritu Santo de Dios y el amor, yo pueda sembrar la palabra de Dios. Eso no importa. Eso no importa. A usted y a mí, lo único que nos debe interesar e importar es obedecer y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A usted y a mí, lo único que nos debe interesar es llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo único que nos debe a nosotros interesar, mis hermanos, y estar seguros y convencidos de que nuestros nombres, porque así como se va a avergonzar de muchos, así como va a negar a muchos delante de Dios, a nosotros lo que nos debe interesar es tener la seguridad, la certeza y la convicción de que los nombres de cada uno de nosotros por el mismo Señor Jesucristo van a ser confesados delante de Dios y delante de todos los ángeles que están en el cielo. Amén. Un segundo punto, no estamos solos. Iglesia, no estamos solos en la misión de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Cuando le dé miedo, cuando le dé temor, recuerde que no estamos solos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18, 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos
los días, y no solamente todos los días, sino hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben algo, iglesia? Y aquí se van a prender las alarmas. La tarea de cumplir la gran comisión sería algo imposible en nuestras propias fuerzas. Cumplir esa misión, cumplir esa ordenanza, cumplir ese mandato en nuestras propias fuerzas sería totalmente imposible. ¿Y usted sabe por qué? Hermanos, porque el único que vino a este mundo, porque el único que puede convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Y esta es la razón principal por la cual cuando los discípulos, después de recibir la instrucción de hacer discípulos y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de haber recibido aquel mandato de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fueron investidos con poder. Fueron investidos de poder por medio de la llenura, por medio de la plenitud, por medio de la unción, por medio de la gracia y por medio del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder. Ya habían recibido una instrucción, pero ahora viene y le dice cómo lo van a hacer. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué deja esto de manifiesto? Que nosotros solo somos el instrumento. Entonces tratemos de ser verdaderamente un instrumento útil en las manos del Señor, pero recordando siempre, amada Iglesia Filadelfia, que el único que convence, que el único que hace, que perfecciona y que termina su extraña obra, como dice la palabra de Dios, y el único que garantiza el crecimiento de lo que usted y yo como iglesia vamos a hacer, tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo lo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que siembra no es nada, el que riega no es nada, el otro, nadie es nada. Solo Dios es el único que garantiza ese crecimiento. Amén. Ahora bien, aún a sabiendas de que no estamos solos, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros, porque hay muchas personas, porque hay muchas iglesias que no cumplen con efectividad, con eficiencia esta gran comisión, sino que se han sumado a una gran omisión. Prefiero quedarme como un simple espectador, como viendo una película. Prefiero quedarme como un simple oidor de la palabra de Dios, en el caso de que esté asistiendo a una iglesia y solamente esté viendo. En el peor de los casos, los que no conocen de Cristo, pues no los voy a meter acá. ¿Por qué no lo están haciendo? Hay autores que dicen, que establecen 6 razones. 1, por las consecuencias que puedan venir. Si en la oficina se enteran que yo estoy predicando el evangelio, me van a sacar. Si mi papá, cuando yo voy a la casa y nos reunimos en Navidad, yo le hablo de Dios, me bota de la casa. Por miedo a las consecuencias que puedan venir. Otros por el que dirán: este es tremendo loco, este no sabe lo que está hablando, este se creyó ese cuento. Ahí cada quien de ustedes puede colocar 1000 cosas. Por vergüenza, porque me da miedo hablar, porque no tengo tiempo, que lo hagan los demás. Y hay otros, mis hermanos, que dicen sencillamente: porque ese no es mi don. Ya lo hemos conversado varias veces. Porque ese no es mi don. Yo puedo dar clases, yo puedo enseñar, yo puedo servir, yo puedo colaborar en los ministerios, pero que no me manden a evangelizar, porque eso a mí no me gusta. Y así muchísimas razones más, mis hermanos. ¿Y saben qué? No es así. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a cumplir con la gran comisión. Absolutamente todos. De hecho, mis hermanos, es un privilegio que Dios a usted y a mí nos ha dado. Pablo decía que era un privilegio desde todo punto de vista haber sido aceptados, haber sido aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y que de eso debíamos hablar, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Por eso lo primero que usted y yo debemos tener claro, dentro de eso que no estamos solos, mis hermanos, es entender que el que nos está enviando, que el que te llamó, el que te dio la instrucción, no es cualquiera. No es cualquier persona, es Jesucristo. Así como el Padre, dice él en el Evangelio de Juan, así como el Padre me envió, así también yo os envío a ustedes. Lo primero que usted y yo debemos tener claro y recordar es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo primero que usted y yo siempre debemos tener claro es que el Padre, el creador de los cielos y de la tierra, ese que sostiene el universo en la palma de su mano, ese para el cual no existen imposibles, mis hermanos, nos ha enviado a cada uno de nosotros y nos dotó de su Santo Espíritu. ¿Y saben qué? Ese no es un espíritu de cobardía. Ese no es un espíritu de miedo. Ese no es un espíritu de temor. Ese no es un espíritu de mentira. Ese no es un espíritu de excusa.
Ese no es un espíritu de decir, no me toca a mí, que lo hagan los evangelistas. Ese no es un espíritu que le da la espalda y menosprecia el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El creador de los cielos y de la tierra, a usted y a mí, nos ha dotado de su Santo Espíritu para ir y predicar la palabra de Dios con seguridad y con denuedo. Y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos. No tenemos excusa para decir que no podemos llevar el evangelio, que no podemos predicar. En otras palabras, si Jesús te envió, iglesia, Jesús te va a respaldar. Si Jesús te envió, Jesús te va a cuidar. ¿No dice la palabra de Dios que Él no va a permitir que quedemos en vergüenza? Si Jesús te envió, Él te va a cuidar, Él te va a capacitar. ¿Y usted sabe por qué? Y aquí llega lo bonito de este punto, porque no se trata de nosotros. Se trata de quién va con nosotros. Porque no se trata de lo que usted y yo somos y lo que usted y yo tenemos. Se trata del que va delante de nosotros, defendiéndonos y protegiéndonos y peleando cada una de nuestras batallas como poderoso gigante. Amén. Así que salgamos, iglesia, salgamos a testificar que solo en Cristo hay salvación. Salgamos a testificar que solo en Jesús hay vida y vida en abundancia. Salgamos a testificar que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y tiene nombre y apellido y es Jesucristo, mis hermanos. Salgamos a testificar que solo hay un Dios, como decía Malaquías, que tiene el poder para abrir las ventanas de los cielos y derramar paz y derramar consuelo y derramar bendición sobre nuestras vidas hasta que sobre y hasta que abunde. Amén. Gloria a Dios. Y un tercer punto en la iglesia de Filadelfia, cumplir, tercer y último punto, cumplir la misión siempre va a agradar a Dios poderosamente. Marcos 10 del 29 al 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, está hablando Jesús, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras a causa de mí y del evangelio. Vean cómo hay una separación ahí, aunque es lo mismo. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, eso es lo que nos aguarda a cada uno de nosotros cuando somos obedientes y fieles a lo que Dios demanda, y en el siglo venidero, ¿qué nos aguarda a cada uno de nosotros? La vida eterna. Amén. Mis hermanos, quiero mencionarles algo muy breve para cerrar esto. De las 7 iglesias que se encuentran allá en Asia Menor, ya no queda nada de eso, solo ruinas, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Dentro de esas 7 iglesias conocidas como las iglesias del Apocalipsis, solo dos de ellas, cuando dividimos 100 entre 7 nos da como 14, algo así. Es decir, ni siquiera el 30% de ellas recibieron elogios, recibieron tantas felicitaciones. De hecho, no recibieron ningún tipo de cuestionamiento. Me estoy refiriendo a la iglesia Filadelfia, conocida como dentro de los periodos o administraciones del tiempo, como está dividida, como la iglesia misionera. Y la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, conocida también como la iglesia perseguida. Estamos hablando del 100 al 300 después de Cristo aproximadamente. Mis hermanos recibieron solo elogios, solo felicitaciones, solo aplausos por parte del Señor. Eso es maravilloso. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué recibieron eso? Porque a pesar de todas las adversidades que tuvieron que enfrentar, porque a pesar de todas las oposiciones, porque a pesar de todo el cansancio, el mismo Jesús le dijo, yo sé que estás cansado, yo sé que tienes poca fuerza, porque a pesar de todo, mis hermanos, de lo que estaban enfrentando bajo aquel contexto, fueron obedientes, fueron fieles, se dejaron usar con poder por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fueron iglesias que creyeron en ese Dios que los estaba llamando y que los había comisionado. Fueron iglesias que creyeron y confiaron desde todo punto de vista que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Fueron iglesias que a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las burlas, a pesar de todas las humillaciones, salieron con denuedo, con autoridad, con seguridad y con convicción a predicar las buenas nuevas de salvación. Hermano, el mismo Jesús les dijo, al que venciere, le dice, yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Estoy uniendo los dos versículos. Y al otro le dijo, retén lo que tienes para que nadie tome, para que nadie te quite tu corona. Si Jesús nos dice a nosotros, retén lo que tienes, imagínense lo bueno que tenían esas iglesias. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona, iglesia cristiana Filadelfia. Ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. A eso estamos llamados a cada uno de nosotros, a ser fiel hasta la muerte, a predicar la palabra de Dios hasta la muerte, a llevar las buenas nuevas de salvación hasta la muerte. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta la muerte. ¿Usted sabe cuándo finaliza la gran comisión? ¿Cuándo finaliza
la dispensación de la gracia, la dispensación eclesiástica, la dispensación del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo estamos nosotros aquí? Hasta que seamos arrebatados. Allí, hasta ahí es la gran comisión. Así que nosotros debemos estar dispuestos de agradar y de obedecer a Dios por encima de todo. La gran comisión termina cuando usted y yo seamos arrebatados. La gran comisión termina cuando suene esa trompeta. La gran comisión finaliza cuando el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda de los cielos para encontrarse cara a cara con cada uno de nosotros, amada Iglesia Filadelfia. Seamos entonces instrumentos útiles en las manos del Señor. Seamos instrumentos verdaderamente útiles en las manos del Señor. Y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir sumando almas al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que todo aquel que gana almas para la salvación, para el cuerpo de Cristo, para el reino de los cielos, ese es sabio, mis hermanos. Ese es sabio. ¿Usted quiere ver solamente un abreboca allá en el cielo de lo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra? ¿Vale la pena hacer la gran comisión? ¿Vale la pena cumplir la instrucción y el mandamiento? ¿Vale la pena esforzarme y salir a la calle a llevar la palabra de Dios así se burlen de mí? Eso está valiendo la pena. Hermanos, cuando el discípulo amado Juan fue llevado en el Espíritu al cielo y se revelaron todas aquellas cosas. Apocalipsis traduce revelación. Y se le revelaron todas aquellas cosas. Una de las cosas más hermosas que se le dijo fue esto. Apocalipsis 7:9. Después de esto, es decir, una nueva revelación, vi una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Iglesias, hagamos todo lo que esté de nuestra parte. Que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea solamente para agradar y obedecer a ese Dios que ya comenzó en ti la buena obra. No voy a decir que hagamos hasta lo imposible, porque lo imposible solamente lo puede hacer nuestro Dios, el único y verdadero Dios para el cual no existen imposibles. Pero hagamos todo lo que esté de nuestra parte para que por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, nuestra amada Iglesia Filadelfia no sea conocida solamente por un templo bonito. Que nuestra amada Iglesia Filadelfia no sea conocida solo porque sus predicadores tienen buena oratoria. Que nuestra amada Iglesia Filadelfia no sea solo conocida porque disponemos de 20 ministerios. Todo eso es maravilloso y damos la gloria a Dios, la gloria y la honra por todo lo que ha hecho en su casa, en nuestra amada Iglesia Filadelfia. Por eso damos gloria. Pero mis hermanos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y dejémonos usar con poder para que la Iglesia Cristiana Filadelfia siga siendo conocida como la iglesia que levantó sus manos, como la iglesia que se levantó, como la iglesia que se movió, como la iglesia que abrió sus labios y sin miedo, sin temor y sin vergüenza salió a predicar la palabra de Dios, salió a evangelizar, salió a llevar las buenas nuevas de salvación y salió a mostrar a ese Dios que sana, a ese Dios que restaura y a ese Dios que edifica. Mis hermanos, dice la palabra de Dios allá en Marcos, que el que quiera salvar su propia vida, que el que piense solamente en sí, lo voy a traducir, que el que sea yoísta, que el que no se acuerde de las cosas de Dios, sino solo busque el bien para sí mismo, ese va a perder su vida. Pero todo aquel que esté dispuesto a perder su vida, todo aquel que esté dispuesto a entregarse, que todo aquel que esté dispuesto a sacrificarse y a levantar su mano por causa de Jesús y del Evangelio, la salvará. Amén. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, la victoria, la majestad y la soberanía, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a ese Dios grande, a ese Dios que nos ha comisionado, a ese Dios que te ha capacitado, a ese Dios que te ha llamado y a ese Dios que por medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, va a hacer cosas grandes, poderosas y sobrenaturales en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio y en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.